Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Espera un momentico, hermano, yo conecto esto. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición el día de hoy, porque hoy es un día en el cual, como pueblo de Dios, aquellos que hemos sido redimidos por su sangre, nos venimos a acercar a la mesa, a sentarnos a la mesa, y aunque no estemos como congregación unidos, cada uno está desde su casa, partiendo el pan y tomando la copa de su sangre. Amén. Así que es un día de regocijo para nosotros. Yo le invito a que oremos y presentemos este hermoso momento delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche sentándonos a tu mesa, Señor, acercándonos, Señor, a ti, Señor. Primeramente, Señor, agradecidos por lo extraordinariamente bueno que has sido con nosotros, con nuestras casas, Señor. Porque hasta el día de hoy podemos decir que tú has sido, Señor, nuestro sustento, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que abras tu palabra, Señor. Que podamos entender un poco más, Señor, tu sacrificio, Señor. Aquel sacrificio, Señor, el cual, Señor, nos dio a nosotros, Señor, acceso, Señor, a tu presencia. Háblanos, enséñanos y prepáranos para tu bendita y gloriosa venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Esta noche, hermano, antes de ir a la palabra de Dios, y cuando yo estudiaba y el Señor me regalaba este tema para compartir con ustedes, venía a mi mente una canción que la hemos cantado y que habla una tremenda realidad. Y es esa canción que en su letra dice que no entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. Dice que lo entregaste todo, que no te reservaste nada. Pero algo aún mucho más extraordinario dice esta canción, que conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dice la canción, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Así que es una noche, hermano, en la cual desde nuestro corazón debe haber una gratitud, porque Él lo entregó todo. No se reservó nada, siendo Dios. Él entregó todo por amor a nosotros. Amén. Y sabiendo esto y teniendo presente eso en nuestras vidas, quisiera yo que me acompañe y vayamos a la palabra y abra su Biblia en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9.
ya sabe que cuando lo tengan nos coloca ahí un like y nos dice amén para que leamos juntos. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Amén. Y dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Versículo 13. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Verso 15. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una nueva muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya. Amén. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo, tocante a nuestro Señor Jesucristo, plantea acá. Y plantea algo donde Él explica y donde Él muestra lo que se vive o lo que vino a través de un nuevo pacto. El pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay unas versiones que habla no del nuevo pacto, sino del testamento, del Nuevo Testamento. Pero para entender un poco esto, usted recordará que en el Antiguo Testamento, hablando referente a esto que Pablo está mencionando acá, el Señor le entregó a Moisés un modelo. Le dijo: vas a hacer un tabernáculo, el cual usted recordará que tenía lugar atrio, santo y santísimo. Pero se lo dio de acuerdo al modelo que el Señor le mostró en el cielo. Es decir, en el cielo había hay un tabernáculo. Y el Señor le dijo: así como te lo estoy mostrando, lo vas a hacer en la tierra. ¿Con el fin de qué? De que yo me pueda comunicar con mi pueblo. Y dentro de esas cosas que el Señor le mostró, le enseñó y le dijo: vas a escoger sacerdotes y un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote que tendrá el aval para poder entrar hasta el lugar santísimo y allí poder tener ese encuentro conmigo. Pero analizando bien estos versos, quiero que detallemos cada uno de ellos. Verso 11, de aquí de Hebreos 9, dice: pero cuando Cristo apareció, hay una versión que me llamaba la atención porque dice: cuando Cristo ya estaba, es decir, Él siempre ha sido sumo sacerdote. Pero aquí dice: cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Oiga esto: más perfecto tabernáculo, no hecho con manos de hombres, es decir, no de esta creación. Mire que aquí ya no está hablando del tabernáculo o de los sumos sacerdotes que se hablaban allá en el libro de Éxodo, que se le entregó a Moisés la instrucción. No, está hablando de algo mucho más, para mí, mucho más sublime. Y allí, cuando habla de Jesucristo como sumo sacerdote, lo explica un poco más el apóstol Pablo allí en Hebreos, pero en el capítulo 2, versículo 17, porque dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, hablando de Cristo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen,
para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pero mire lo que está diciendo acá, que se tuvo que hacer semejante a sus hermanos para ser un sumo sacerdote. Pero un sumo sacerdote que aquí llama la atención, y es que dice, a fin de que llegara a ser un misericordioso sumo sacerdote. Amén. Entonces allí en este nuevo pacto, el pacto el cual trazó Jesucristo o trazó el Padre y se cumplió a través de Jesucristo, fue un pacto a través de un sumo sacerdote, pero misericordioso, hermano, y por lo cual yo, aleluya, le doy gracias a Dios, es que estamos hoy acá, por la misericordia de Él. Amén. De ese sumo sacerdote tan perfecto, tan extraordinario. Porque aquí está hablando, hermano, de que es algo que trasciende lo natural, que trasciende lo que el hombre estaba acostumbrado a ver en el Antiguo Testamento. Porque Pablo ya llega y revela y dice que no es algo hecho con manos de hombres. Dice un tabernáculo y aún un sumo sacerdote, dice ahí, no de esta creación. O sea, ¿qué fue lo tan extraordinario que dio Pablo referente a este sumo sacerdote? Si en la antigüedad, cuando hicieron el tabernáculo, fue algo extraordinario, fue algo hermoso, bonito, porque todas las cosas eran hechas de oro puro. La gloria de Dios se manifestaba, había una columna, una nube, una columna también de fuego que bajaba, se manifestaba la gloria de Dios. Pero entonces, ¿cómo será el modelo celestial? ¿Cómo será ese modelo? Versículo 12 del capítulo 9, el que estamos leyendo, dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Entonces mire que de este nuevo pacto todo trasciende a algo sobrenatural, a algo que, digamos, a simple vista o al entendimiento humano no es capaz de uno comprender. Porque aquí lo que vemos es que él, el sumo sacerdote, ofreció su sacrificio, pero no un sacrificio como lo ofrecían los sumos sacerdotes, que era un sacrificio permanente. Es decir, el pueblo pecaba y se tenía que ofrecer un sacrificio. No, Jesucristo ya de una manera extraordinaria y de una manera, como dice aquí, de una manera buscando la redención eterna, lo hizo una vez. Por eso dice, sino por medio de su propia sangre. Y lo que yo aquí veo es que Él entró en el lugar santísimo. ¿En el lugar santísimo de cuál modelo? Del modelo celestial. Entró allí una vez y para siempre. No fue necesario estar entrando. Aunque nosotros que estamos bajo ese mismo pacto, o al menos yo, seguimos pecando y pecando con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Quizás estamos en igualdad de condiciones al pueblo de Israel, que cometían pecado y hacían expiación por los pecados. Nosotros aún seguimos cometiendo pecado, pero buscamos agradar a Dios. Pero lo extraordinario del sacrificio de Cristo es que se ofreció, derramó su sangre una vez y para siempre. Amén. ¿Y cómo lo hizo Él? Lo hizo de la manera en que Él mismo, siendo el sumo sacerdote, llevó su misma sangre. Porque es que
Recuerde que había sacerdote y cordero. Pero Él vino a ser ese sumo sacerdote y ese cordero. ¿Sí me entiende lo extraordinario, hermano, de este pacto? Él vino a hacer las dos cosas, Él tomó las dos cosas. Él dijo, si esto es lo que el Padre pide para que el pueblo, para que mis hijos tengan redención, pues listo, yo voy a hacer esas dos cosas. Yo voy a ser el sumo sacerdote y yo voy a ser ese cordero. Por eso Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Él no tuvo que esperar que alguien llegara y le quitara la vida. No, Él mismo, como sumo sacerdote, tomó su vida como cordero inmolado y derramó su sangre. Aleluya. Por propiciación de nuestros pecados. Diciéndole al Padre, Padre, aquí está la propiciación para que tú los perdones a ellos. ¿Dónde? En su sangre. Entonces, hermano, y vamos a ir viendo lo que vamos a celebrar hoy. No es algo rutinario, no es algo de que vamos a tomar solo un vino, un zumo de uva, un pan. No. Es algo, como dice aquí Pablo, que trasciende lo sobrenatural, que no es de esta tierra. Versículo 13. Y dice, porque si la sangre de machos cabríos y de los toros y la ceniza de las becerras rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, es decir, si ofrecían varios sacrificios de machos, de toros, para la purificación de la sangre, o sea, del cuerpo, del pueblo, la carne, para la santificación de la carne, se rociaba. Eso era lo que se hacía. Pero Jesucristo no lo hizo así. O no solamente nos rociaron la sangre, sino que Él vino y nos dio de su sangre, para que no solamente nos purifique, como dice acá que se hacía en la antigüedad, purifique nuestra carne, sino aún nuestro interior. Por eso dice el versículo 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios. O sea, su sacrificio no solo fue rociado para purificar nuestra carne, sino que su sacrificio, su sangre, hermano, es tan poderosa, es tan extraordinaria, es tan gloriosa, que purifica nuestra conciencia. Mira el poder que tiene su sangre, de llegar a purificar la conciencia de cada uno que recibe al Señor como su único y suficiente Salvador. Va mucho más allá. ¿Quién puede ver nuestra conciencia? Nadie. Solo Él. Y deja mostrar o deja ver aquí que nuestra conciencia necesita purificación. Quizás allí en nuestra conciencia hay tantas cosas que no le agradan a Dios, pero que por su sangre, por la cena que hoy vamos a celebrar, va a ser purificada nuestra conciencia. Versículo 15 dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. Por eso Él es el mediador, por lo extraordinario de su sacrificio. Él es el mediador de un nuevo pacto. Dice, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que hayan sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es una promesa eterna, de una herencia que Él nos ha dado. Somos herederos y coherederos con Cristo.
una herencia que Él nos dio, nos hizo hijos. Antes no éramos hijos, por su sangre Él nos hizo hijos, nos hizo herederos. ¿Herederos de qué? De ese nuevo pacto, de ese nuevo testamento. Es decir, Él cogió el testamento y nos incluyó. En la tierra hay muchas personas, hermano, o a lo mejor tú estés preocupado porque te incluyan en un testamento. No, que mis padres me incluyan en el testamento, porque es que yo tengo que quedar con algo de mis papás. Y hay veces somos, padre, ¿usted cómo hizo el testamento? Averiguando. No. Lo importante o lo que deberíamos nosotros preocuparnos es porque estemos en ese testamento. Y que gloria a Dios hemos sido incluidos. Y si hay alguien que me está escuchando, reciba a Jesucristo. Entre bajo ese nuevo pacto que es eterno, que te hace hijo de Dios, que te hace heredero, que te hace coheredero con Cristo a través de la sangre del Cordero. Es decir, hermano, esta sangre que estamos viendo, que estamos hablando, que vemos aquí, es aquella que, como dice la palabra, vino a ser garantía de ese nuevo pacto. Mateo 26-28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Pero yo noté algo aquí, que es derramada por muchos. No está diciendo que es derramada por todos, por muchos. Aquellos que reciban a Jesucristo, por muchos, para el perdón de los pecados. Ha sido derramada para perdón de pecados. Entonces hay que tener claro que la sangre de Cristo es esa propiciación, como leíamos ahorita. Esa propiciación. La propiciación es la acción en la cual Dios se agrada de nosotros y en la cual Él es movido a misericordia. Pero no es acción por mérito de nosotros, no. Esa propiciación es la acción que a través de su sangre Dios se agrada de nosotros. Es decir, el que suceda esto, cuando tomamos la sangre, es clamar al Padre diciendo: Padre, por amor al sacrificio de Cristo, es tomar la copa, por amor al sacrificio, por amor a su propiciación, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mi casa. Que cuando tú hoy tomes esa copa, sepas que esa copa, en ello hay propiciación, y le digas: ten misericordia, agrádate, Señor, de mí, agrádate de mi casa, pero no agrádate de lo malo que hacemos, no. Queremos corregir hoy con la sangre, como leíamos ahorita. Esto va a perdonar mis pecados, amén, yo lo sé, Señor, pero de aquí en adelante, que esa sangre venga y traiga, que tú cuando mires mi hogar, que tú cuando mires mi vida, te agrades de lo que yo haga, de lo que yo piense. Eso trae su sangre. Romanos 3:25. Vaya conmigo a Romanos 3:25. Y vamos a afirmar un poco esto de la propiciación. Romanos 3:25 dice, espero que ya lo tenga, amén. Amén. Dice así: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Amén. Es decir, si hemos cometido pecado, al menos yo lo he cometido hasta este momento, hasta ahorita cuando vaya a tomar su copa, yo los he cometido. Amén. Pero le voy a decir: Señor,
hasta este momento, limpia. Y buscaré, trataré de agradarte, Señor. Trataré de agradar tu nombre, de no manchar tu sangre, de no tenerla por poco, que esa sangre no sea echada en el piso, sino que venga sobre mi corazón. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Aleluya. Amén. A Jesucristo. Él intercede, Él es el mediador, Él es el puente entre el Padre y nosotros, de un nuevo pacto. Y dice acá: y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Pero me llamaba la atención que dice a la sangre rociada. Cuando dice sangre rociada, buscaba yo en el griego y significa alas extendidas, algo grande. Es decir, cuando Él tomó la sangre y nos la dio, extendió sus alas. Allí en la cruz del Calvario, eso hacía Él. Mientras derramaba cada gota de sangre, crucificado, estaba extendiendo sus alas. Aleluya. Haciendo algo grande por nosotros. Amén. Nos estaba consagrando, quiere decir también, nos estaba eligiendo. Eso, ese rociar, es elegir a alguien en especial. Pero también dice que habla. Y yo decía, ¿la sangre habla? Pregunto si el Señor donde usted está, pregúntele al hermano, a su familia, dígale: ve, la sangre habla, la sangre tiene vida. Y aquí lo está diciendo, sangre que habla, mejor que la sangre de Abel. Porque si nosotros vamos a la Biblia, en cuanto a eso de que la sangre habla, y mencionando a Abel, Génesis 4:10 dice: y él dijo, ¿qué has hecho? Oiga lo que sigue: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea que la sangre tiene voz. La sangre de Abel tenía voz, clamaba justicia. Pero la sangre de Cristo tiene voz, habla, clama. Ese que cuando dice que tiene voz en el hebreo es llamar en alta voz, llamar a gritos. Eso hacía la sangre de Abel. Clamaba en alta voz, llamaba a gritos por justicia. Amén. Pero la sangre de Cristo, que también tiene voz, ¿qué hace? Clama, llama, grita misericordia. Amén. Eso que tú has preparado hoy con tanto amor, la sangre, el vino, el pan, allí antes de que tú lo tomes está clamando, está gritando misericordia, misericordia. Amén. Para cuando tú la bebas, sientas que dentro de nosotros, hermano, hoy va a entrar eso. Y cuando vaya entrando va a estar limpiando y aún sigue clamando allí misericordia, misericordia. Qué tremendo, hermano, qué tan sublime es su sacrificio. Referente a Hebreos 12:24, hay una versión que dice: se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la sangre de Abel. Hay otra versión que dice, la Biblia en lenguaje actual dice: se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de Él Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesucristo derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. La sangre de Cristo ofrece perdón, pero no pide venganza, sino misericordia. Tenga presente eso hoy, hermano, que hoy vamos a tomar la misericordia de Dios.
Amén. ¿Qué más hace la sangre? Rápidamente, Romanos 5:9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Su sangre, esta copa, nos justifica. Y no nos justifica, hermano, porque hayas orado hoy, por lo mucho que ores o no ores, no. Por lo mucho que ayunes o no ayunes, no. Por eso no te justifica, ni porque sirvas o no sirvas al Señor. No porque seamos cristianos nos justifica la sangre, no. Sino por amor, Amén. por misericordia. Esa sangre nos justifica. Es algo gratuito que nos han dado. Haga de cuenta que usted mañana lo llaman: aló, Johan, sí, habla con él. Mira, tenés aquí en el banco $1.000.000. Y yo, ¿cómo? $1.000.000. ¿Y eso por qué? ¿Quién me los dio? No, aquí están, aparecieron. No, pero, no, venga mañana por ellos. Ya, así fue. Yo de una voy y lo reclamo. Así fue la sangre de Cristo. Nos justificó. ¿Por qué? ¿Porque lo hayamos merecido? No. Apareció porque Él vio en nosotros. Amén. Él nos amó. Él nos vio con ojos de misericordia. De la misma manera, hermano, tenemos nosotros que agradecerle a Él por su sacrificio, por su sangre, por su cuerpo. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Su sangre nos acercó de nuevo. Pero lo que yo veía acá en este versículo y es: estábamos lejos porque Él se alejó o porque nosotros nos alejamos. Fue porque nosotros nos alejamos de Él. Pero ¿por qué nosotros nos alejamos de Él? Hoy que tú amas al Señor y le buscas, puedes pensar: ¿por qué me alejé yo de Él? Yo me alejo de alguien que no me conviene, alguien que hable mal de mí, alguien que me traiga algo malo a mi vida. Y Él no hizo eso. Él nunca ha hablado mal de mí. Él no es mala compañía para mí. ¿Por qué me alejé yo del Señor? ¿O por qué piensas aún en alejarte del Señor? Si estás pensando allí: no, ya voy a dar la espalda, voy a tirar la toalla. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Te hizo algo malo el Señor? ¿No fue suficiente su sacrificio, hermano? ¿Acaso es en poco su sangre? Y si te vas a alejar por lo de un hombre, por lo que te haya hecho alguien, lo que hayas visto, hermano, no es razón para que te alejes de Dios. Por eso la Biblia dice claramente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Hay que poner los ojos en Él. ¿Por qué alejarnos del Señor? Por eso dice acá: antes que estábamos lejos, hemos sido acercados por su sangre. Es una noche para que nos acerquemos a Él a través de su sangre. Apocalipsis 12, versículo 10. Vamos a ver qué más hace su sangre. Apocalipsis 12:10. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice Apocalipsis 12:10: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido arrojado. Verso 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas
llegando hasta sufrir la muerte. Aquí vemos que habla en primera instancia de nuestro enemigo número uno, Satanás. Y es nuestro enemigo número uno, o al menos es el mío, y el número uno porque pues no tengo más enemigos. Pero es aquel que todos los días me está acusando. Me está acusando delante del Padre. ¿Recuerda usted la historia de Job? Se presentó él, se presentaron los hijos de los dioses delante de Dios. ¿Y quién llegó? En primera fila, el acusador. Aquí estoy. Y estaban hablando de Job. Pero llegó él y extendió el, digamos como el rollo, y empezó a decir: Job, tócalo. Y el desventurado porque eso es, dice a Dios: si no te maldicen la cara. Entonces nosotros tenemos un acusador, pero dice acá que es ellos a quienes los acusa de día y de noche. Ellos lo han vencido no por nuestra fuerza, sino por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero tú hoy, cuando la bebas, puedes vencer al que te acusa. Cometiste pecado, le fallaste al Señor. Puede que sí, que lo hayamos hecho, pero ¿qué nos muestra hoy? Esa acusación, porque hermano, cuando nosotros pecamos, allí llega Satanás de una. ¿Viste? Lo hiciste. No sos sino un hipócrita, un aparente, ya levantando las manos en la iglesia, y empieza él a martillar, a meter más ese clavo de acusación. Y hay una historia que habla de Martín Lutero, hace más de 500 años. Dice la historia que a él, en una ocasión, en una vivencia, se le presentó Satanás a acusarlo, y lo empezó a acusar, y le decía esto. Le sacó una lista, él veía la lista, dice, leyendo la historia dice que él veía la lista de las acusaciones. Y él le dice a Satanás: sí, tenés la razón de lo que estás diciendo, pero dentro de todo lo que has dicho, te faltan más cosas. Y imagino que Satanás: ¿cómo más cosas? Pero llega este hombre, que era un hombre de Dios, y le dice: sí, pero de todas ellas, él con su sangre me redimió. Aleluya. Amén. Miren qué experiencia la de este hombre. Nosotros tenemos cantidades de cosas que no le agradan a Dios, pero de todas ellas, Él, ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha perdonado. Nos ha perdonado. Y en cuanto a la acusación, hermano, es una de las cosas más difíciles de asimilar al ser humano. ¿Por qué? Porque una acusación, la mayoría de las veces, es referente a algo que es verdad. ¿Y cuánto nos duele a nosotros que nos digan la verdad? Y Satanás viene y nos acusa con cosas que son verdad. Fallaste, cometiste esto, es verdad, sí. Pero abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo, que nos justifica a nosotros. Por eso hoy no dejes que esa acusación venga, porque la acusación que trae esa condenación. La acusación también trae separación. Por eso el apóstol Pablo habla y dice: ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién los separará? Pero note que primero habla de acusar. Y detrás de la acusación viene condenación. Y detrás de la condenación viene que te separes de Dios. No dejes que llegues hasta la separación, no. Cuando venga la acusación, en el nombre de Jesús, diga: por la sangre del Cordero, yo venzo hoy esa condenación, esa separación, y me aferro a Él, me adhiero nuevamente a Él. Amén. A su sangre, a esa sangre del nuevo pacto. Entonces, viendo ya todos estos ejemplos, hermano, quería llegar a esto y a ver quizás
un ejemplo más literal, más digamos como de esta tierra, más científico. Se dice que la sangre del ser humano tiene nutrientes. La sangre del ser humano tiene oxígeno. La sangre del ser humano, cuando el corazón la bombea, sale con una cantidad de nutrientes a recorrer todo el cuerpo, y llevando nutrientes, llevando oxígeno, pasa por los pulmones y se mete hasta los rincones más pequeñitos que tiene tu cuerpo. Y dentro de esos beneficios que tiene la sangre del ser humano es glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno desde los pulmones hasta el resto de ¿qué? De los tejidos. Están los glóbulos blancos, se encargan de recorrer el cuerpo con el fin de defender el organismo contra ataques de bacterias. Está el plasma, tercera cosa que lleva la sangre. Dice que impide que ante las lesiones haya un sangrado excesivo, o sea, que te desangres. ¿Produciendo qué? Produciendo una sustancia que hace que tu piel o esa herida cicatrice. Y está el plasma, que es la parte líquida que hace que la sangre sea líquida y que no se coagule. Y es la parte más rica de la sangre. 4 cosas que tiene la sangre. Y el ser humano, un ser humano adulto, dice que tiene en promedio 4.5 o 6 litros, que vienen a ser un galón. Entonces yo me tomé la tarea y quiero mostrársela. De pronto le parezca un poco gracioso, pero yo quiero mostrarle qué es un galón. Esto es un galón. Aquí cabe más o menos 4.5 a 6 litros. Eso tiene usted en su cuerpo, eso le recorre a usted en su cuerpo, como sangre, como ese líquido que usted necesita para vivir. Un dato interesante es que ese galón contiene alrededor de 75.708 gotas, digamos, de sangre. Y que la sangre que tú tienes en el cuerpo representa el 7 o el 8% del peso de tu cuerpo. ¿Para qué estos datos? Porque Jesucristo, dice la Biblia, que derramó hasta la última gota de su sangre. Él se hizo hombre, tuvo sangre, le dieron a lo mejor lo mismo que nosotros tenemos y la derramó por nosotros. Desde que comenzó a andar hasta llegar a la cruz derramaba una gota, y la iban recogiendo para perdonarnos a nosotros. Quizás esto nos parezca algo muy pequeño, porque lo que yo veía y lo que el Señor me mostraba con este ejemplo es, con un galón de la sangre del Cordero, Él hasta el día de hoy ha venido redimiendo, perdonando, clamando misericordia por todo aquel que lo reciba. Y cuando tomamos su sangre, que viene a ser como una especie de transfusión, ¿qué nos está entrando? Recuerde, glóbulos rojos que transportan ¿qué? Oxígeno. Nos está trayendo a nosotros un nuevo aire, una nueva, digamos, una nueva esperanza. Glóbulos blancos se encargan, dice, que de recorrer el cuerpo con el fin de defender de las bacterias al organismo. Él nos inyectó a nosotros algo que nos defiende de esos ataques del enemigo, de esos ataques que quieren dañarnos. También hablábamos del plasma. O sea, Cristo en su sangre nos dio también de su plasma. ¿Qué quiere decir? Es aquel que impide que nos desangremos, que aunque tengamos momentos difíciles, momentos donde, como veíamos, que hay una herida y comienza a salir la sangre, Él llegó y nos dio de esa sangre para que cicatrice en nosotros, para decirnos, no hay problema, va a pasar, la herida la vas a ver y vas a ver que cicatrizó y te vas a recordar de que fue algo, una experiencia más.
plasma, nos dio de esa parte rica de su sangre, lo más rico de su sangre, Él nos lo dio a nosotros. Con esta cantidad, hermano, usted y yo fuimos salvos, fuimos perdonados. Y quiero ir terminando para que celebremos la cena del Señor. Hebreos 9:22 dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre. Si Él no hubiera derramado esa cantidad de su sangre, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Entonces hoy vamos a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena, nos vamos a acercar al cuerpo de Cristo. Y usted recordará que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 27 habla, dice que de manera que si el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. En el versículo 30 dice: por esta razón muchos están débiles, enfermos entre vosotros, y muchos aún están muertos. ¿Pero por qué? Porque se tomó indignamente. Pero la cuestión es que, ¿y si la tomo dignamente, qué va a pasar? Yo te invito a que hoy la tomes de una manera digna, como algo sublime, como algo que tú digas: no, esto merece ser algo extraordinario en mi vida, en mi familia. Y de esa manera digna, ¿qué va a traer? Fortaleza, no debilidad, fortaleza. No va a traer enfermedad, va a traer sanidad. No va a traer muerte, sino que va a traer vida a nuestras casas. Amén. Así que yo te invito a que allí con tu familia tomes el pan, tomes el vino y celebremos la cena del Señor. Vamos a tomar allí los elementos, hermanos, y recordando lo que Él hizo por nosotros. Eso tan maravilloso, recuerde, es algo que no es de esta tierra, algo que clama misericordia, algo que nos justifica, algo que borra de nosotros la acusación, y algo que trajo para nuestras vidas tanta bendición, tanta riqueza, como la riqueza que tiene tu sangre. Él te la dio a ti y Él me la ha dado a mí. Así que vamos a tomar los elementos para que oremos al Señor. Y allí donde usted está, bendiga los elementos, extienda sus manos, allí varón o usted, mujer, cabeza de hogar, dígale: Señor, yo bendigo ese cuerpo, esa sangre que fueron ofrecidas en holocausto, en propiciación para mi vida, para mi casa. Te pido que bendiga, Señor, ese pan, ese vino, Señor, que hoy cuando entren en mí hagan algo extraordinario, hagan algo tan sublime, Señor, que traigan hoy vida, que si había acusación, se vaya la acusación, que si hubiésemos cometido pecado, tú nos traigas hoy perdón de todo pecado, Señor. Pues hoy nos estamos metiendo, Señor, bajo esas alas, Señor, bajo ese pacto, el cual clama, Señor, a gran voz, misericordia, Señor.
Manifiéstate, Dios, en cada una de nuestras casas. Así como el pueblo de Israel, Señor, en un momento celebró, Señor, la cena tuya, Señor, cada uno en casa, Señor, hoy así lo hacemos, Señor. Por favor, Señor, glorifícate, Señor, en cada una de las casas de mis hermanos, Señor. Y que hoy venga, Señor, ese pacto, Señor, que se afirme, Señor, que sea, Señor, sellado en nuestros corazones, Señor, y que sean por señal que nosotros somos hijos tuyos, Dios. En el nombre de Jesús. Allí donde estás, si puedes hablar con Dios, ponte a cuentas con Dios. Y quizás si tienes que ponerte a cuentas con algún familiar, hazlo en este momento. Hazlo, dile perdóname. Quizás te ofendí. Hermano, no la tomemos hoy indignamente, traigamos a nuestras vidas hoy esa fortaleza, no debilidad, traigamos hoy sanidad, no enfermedad, traigamos hoy vida, no muerte. Allí toma un momento para que podamos comer y beber esa copa de una manera digna delante del Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Toma tu porción de pan, hermano. Y toma también allí el vino. Y dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, allí el pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Amén. En el nombre de Jesús, con acción de gracias, come la porción de pan, hermano. Aleluya. Toma la copa y dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces la veáis necesario en memoria de mí. Así que hoy, en el nombre de Jesús, vamos a tomar esa sangre que está clamando misericordia a gran voz y que trae perdón a nuestras vidas. Tómala en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerde aquella canción con la que empezamos, que dice: no entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí,
Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, que Dios lo bendiga. Espero haya terminado una semana grandemente bendecida. Mañana comenzamos otra semana tomados de la mano de Dios. Por su misericordia esperamos amanecer nuevamente. Recuerde las actividades de la semana. Mañana lunes tenemos discipulado a las 7:30, martes oración 7:30, miércoles también tenemos culto a las 7, jueves discipulado de varones, viernes discipulado de damas y sábado y domingo culto de nuevo a las 7 de la noche. Así que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, lo amamos en el amor de Cristo. Ay, hermanos, no se desconecten, por favor. Antes de que se vayan nos pidieron oración. Acompáñenme a orar. Si no se han ido, acompáñenme a orar por 2 princesas que cumplieron años. Las niñas Dulce María y María Antonia cumplieron años esta semanita. Así que vamos a orar por ellas. Amén. Y usted puede extender sus manos y si alguien está cumpliendo años también lo podemos bendecir a la distancia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, la vida de estas pequeñas, Señor, Dulce María y María Antonia, Señor. A la distancia las bendecimos, Señor, las vidas, Señor, que tú le has dado hasta el día de hoy. Señor, te pedimos que las guardes en el hueco de tu mano. Que alejes de ellas, Señor, de su vida, Señor, todo hombre de violencia, todo aquello que quiera venir a estorbar, Señor, el plan y el propósito para el cual tú las creaste. Nosotros las colocamos, Señor, bajo tus manos, Señor, bajo tus alas, Señor, y que ellas todos los días puedan vivir conforme a tu voluntad, Señor, y creciendo, Señor, en gracia para contigo, Señor, y aún para con los hombres. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus padres, y que cada día ellas vayan en pos de ti hasta que tú vengas. Asimismo, bendice a cada uno de aquel que está cumpliendo años, Señor, y que tu nombre sea exaltado en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, hermano.